Buenas tardes, me presento, mi nombre es Dani Parra y a continuación vamos a hablar de los transformadores eléctricos para la cátedra de Ingeniería Eléctrica. Primero que todo lo vamos a definir. Son unos dispositivos fijos que se utilizan para modificar los niveles de voltaje en un circuito eléctrico, ya sea que se quiera aumentar, disminuir o estabilizar el voltaje de acuerdo a lo que se necesite. ¿Para qué sirven estos transformadores eléctricos? Pues normalmente los podemos visualizar en los postes de las calles, que son los que distribuyen las líneas de tensión en lugares largos. Normalmente por esas guayas que uno visualiza en la calle, las de arriba, se puede medir 13.800 voltios en Venezuela. Pero mediante los transformadores que se encuentran en la parte inferior de estas guayas, se reduce el voltaje a varias líneas dependiendo a la necesidad de la comunidad o de la industria, ya sea 110, 220, 440 y en algunos casos especiales 660 voltios. ¿De qué están compuestos? Bueno, estos están compuestos como lo vamos a visualizar a continuación. Esto es un transformador pequeño de núcleo de hierro. La mayoría pues tienen la misma forma. Lo que pasa es que los que vemos en los postes están encerrados como en un pote, por llamarlo así. Contienen un aceite para mantenerlos refrigerados, para evitar que haya un sobrecalentamiento. ¿De qué están compuestos? Pues esencialmente del núcleo de hierro, que es el que observamos acá, y unas bobinas. Normalmente son dos, una primaria y otra secundaria. Pero se preguntarán, ¿qué son bobinas? Pues bobinas son alambres enrollados. El material normalmente son cobre. Normalmente son dos, una bobina primaria y una bobina secundaria. ¿Qué ocurre? Existen casos especiales donde algún transformador, como el que tenemos aquí, esta es la bobina primaria, como pueden visualizar, por aquí se alimenta el transformador. Entra la tensión a la bobina primaria y mediante inducción electromagnética, que ocurre gracias al núcleo de hierro, se obtiene la salida. Pero aquí tenemos tres puntos. ¿A qué se debe esto? Pues que en la bobina secundaria existen dos. El punto negro es común y podemos tener un voltaje entre el punto común y una línea y un voltaje diferente también entre este punto común y otra línea. Los existen de diferentes tamaños. Aquí pueden visualizar uno más pequeño también. ¿Qué más podemos visualizar en ellos? Pues tienen un material que son aislantes. Normalmente son bañados en barniz para evitar que haya contactos entre sus líneas. Ok, además, ¿qué vamos a hablar? ¿Cuáles son las fallas más comunes? Las fallas que presentan estos transformadores son porque le colocan mucha carga, lo que se llama una sobrecarga. Otra es porque no se le hace un mantenimiento adecuado en un determinado tiempo. Y como tercero, porque a veces existen condiciones climáticas adversas, ya sean como rayos, incluso un temblor, vientos demasiado fuertes que puedan afectar el funcionamiento común de los mismos. ¿Para qué es necesario el mantenimiento? Pues en esencia para que él trabaje como debe ser y tenga una larga vida. ¿Cómo son estos mantenimientos? Normalmente los mantenimientos que se le hacen a los transformadores eléctricos son correctivos, no son preventivos. Es raro que se logre visualizar que una compañía, por ejemplo aquí en Venezuela, Corpoelec, le esté haciendo mantenimiento preventivo a los transformadores de una comunidad, de un conjunto residencial o de una empresa. No, ellos normalmente se le aplican es cuando ocurre el daño. Pero no debería ser, ya que existen dispositivos que permiten hacerle mantenimiento preventivo a los mismos. Hay una pistola láser que permite medir la temperatura del aceite en los mismos para saber si está en condiciones estables o existe un recalentamiento. La segunda sería, estos transformadores normalmente se miden sus valores en kVA. Bueno, existen instrumentos que permiten verificar si estos valores numéricos están dentro de su estándar o si se está por encima o está muy por debajo. Y otra cuestión que se le aplica, pues ya después de mucho tiempo de trabajo, estos transformadores, ciertas piezas suelen desgastarse y lo ideal es que en un determinado tiempo se vayan cambiando. Existe un dispositivo que no pertenece a los transformadores, se llama un fusible. Normalmente lo visualizamos sobre los transformadores que están en los postes.
Ellos trabajan de la mano con ellos porque en dado caso de existir un sobrecalentamiento o un corto, se dispara, es decir, se abre el circuito y evita que el transformador sufra algún daño. Ajá, ¿qué más tenemos? Sería como cosas curiosas. El primer transformador que se trabajó se tiene fecha de 1885. No es algo nuevo, ya tiene más de 100 años esto. Existen diferentes tamaños, por ejemplo, los que hemos visto en el video. Hay unos así, así. Y los hay grandes, hay algunos que pesan toneladas. Les invito a que revisen en las páginas de internet el famoso transformador gigante que existe en Sudáfrica, que se estima que pesa más de 37 toneladas. ¿Cuáles son los más comunes que podemos visualizar? Los que tenemos en los cargadores de los celulares. Aquí vamos a destapar uno y vamos a visualizar que dentro de él hay una tarjeta electrónica, ¿verdad? Pero lo que lo alimenta él en la entrada son los 110 voltios que hay en la casa, en el tomacorriente. Pero por la tarjeta electrónica hay un transformador que lo podemos visualizar aquí, que es el amarillo, y permite que se reduzca la tensión normalmente a 12 voltios para alimentar las baterías de los celulares. ¿Qué ocurre? Ellos trabajan con corriente alterna. Ojo, corriente alterna, no corriente continua. Ellos hacen la transformación del voltaje, ya sea ampliarlo, reducirlo o estabilizarlo. Aquí tenemos un transformador de un tamaño más grande. Este es un reductor. Normalmente se utilizan en algunos dispositivos o empresas donde alimentan 110 voltios, pero en su salida necesita alimentar dispositivos en corriente continua. Esto no quiere decir que el transformador trabaje con corriente alterna, no, perdón, con corriente continua. Él trabaja solo con corriente alterna y mediante una tarjeta electrónica se hace la conversión de corriente alterna a corriente continua. Ya para cerrar, pues este es uno de los dispositivos más importantes que utilizamos en toda la humanidad, ya sea para transmitir energía a largas distancias, evitar pérdidas de energía. Esto es algo muy importante para lo cual ellos están trabajando. Los vemos, se puede cargar tanto en un bolsillo como lo podemos visualizar en un cargador. Se utilizan en bancadas, hay normalmente que se llaman de 2, de 3. Y hay unos que son grandes que normalmente están pintados aquí en Venezuela de color verde como bancadas trifásicas para conjuntos residenciales. Espero les haya gustado mi exposición. Muchas gracias.